Serían los libros porque la mayoría de los youtubers ponen eso cuando quieren hablar de libros, ¿no? Ya está grabando. Ok, tengo en las manos uno de los libros más influyentes de la época del humanismo. Se llama El elogio a la locura, de Erasmo de Rotterdam. Bueno, lo primero que tenemos que ver es Erasmo de Rotterdam era un monje erudito que se formó en los, eh, podemos decir, monasterios o en las escuelas eclesiásticas. Pero él no estaba de acuerdo totalmente con ni el método de enseñanza ni con la forma de instrucción, la forma de educar a los jóvenes, muy rígido, muy, podríamos decirlo hoy como conservadora. Y este libro, Elogio a la locura, es precisamente una crítica irónica. Puede parecer a primera vista al lector promedio que tiene ciertas cualidades, que puede parecer un ensayo académico y puede parecer un texto muy técnico porque usa lenguaje metafórico, porque hace mucha referencia a los griegos, porque utiliza frases, términos, locuciones que pues ya son muy arcaicos, ya no pertenecen a esta época. Pero lo interesante es que en la época de Erasmo de Rotterdam ya tampoco se usaban. La gente los utilizaba para sonar más sabios de lo que eran. Los profesores de la universidad, los eruditos, los clérigos, que eran los monjes, normalmente hacían alarde de su sabiduría utilizando estos términos pomposos y rimbombantes y haciendo referencia a la mitología griega y así. Recordemos que en estas épocas la mayoría de la gente era muy impresionable porque no sabía leer ni escribir. Estamos hablando allá por el, no les miento, 1500. Voy a consultarlo. 1506. Publica su primer libro, El elogio a la locura, es publicado en 1511. 1511. Estamos hablando de una época en la que ya se da apenas está empezando la chispa del Renacimiento, apenas estamos empezando a conocer a Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci. Y bueno, entonces está esta época de como se llama Renacimiento porque se busca volver a lo clásico. Lo clásico eran los griegos, los romanos, las esculturas, Homero, la Ilíada, las musas, Calíope, la mitología sobre todo. Y se abusaba de este tipo de palabras, de tecnicismos. Y como la gente no entendía en ese entonces a qué se referían, pues pensaban de las personas de cualquier persona que se aprendiera, por ejemplo, el nombre del dios Apolo o el nombre de Zeus y así, e hiciera una referencia a ese nombre, ya lo creían así como el dios de la sabiduría. Y Erasmo de Rotterdam, en El elogio a la locura, el primer capítulo nos dice, se titula Habla la estulticia, y nos dice, diga lo que quiera de mí el común de los mortales, pues no ignoro cuál mal hablan de mí, la estulticia, incluso los más estultos. Soy, empero, aquella y precisamente la única que tiene poder para divertir a los dioses y a los hombres. Y de ella es prueba poderosa, y lo representa bien, el que, apenas he comparecido ante esta copiosa reunión para dirigir la palabra, todos los semblantes han reflejado de súbito nueva e insólita alegría.
Los entrecejos se han desarrugado y han aplaudido con carcajadas alegres y cordiales. Por modo que, en verdad, todos los presentes me parecen ebrios de néctar, no exento de nepente, como los dioses homéricos, mientras antes estaban sentados con cara triste y apurada, como recién salidos del antro de Trofonio. Si nos fijamos, pues tenemos ahí varias referencias, varios ejemplos de lo que les estaba hablando. Habla de la stultitia. Desde ahí ya tenemos un término que es latino. Y significa estupidez. Ahorita vamos a ver por qué. Otra sería la referencia como recién nacidos, recién salidos del antro de Trofonio. O por ejemplo, recién nacidos del antro de Trofonio, que ni siquiera yo sé qué es eso. Y tengo mi propio diccionario de la mitología griega y no lo conozco. Lo busqué y no está. Lo único sería pues, ir a Wikipedia o incluso pueden ser obras que en la actualidad ya se encuentran perdidas. Ya no se pueden encontrar en ninguna parte. Les digo, si los más acá no lo conocen, pues nosotros simples mortales, pues ya simplemente se perdieron. Los manuscritos así les pasa, se deshacen. Néctar no exento de nepente. Si escuchan aquí la petulancia de estas palabras. Néctar no exento de nepente no quiere decir otra cosa que... Bueno, néctar es una palabra que se usa mucho, pero en el contexto de los griegos de los que les estaba hablando, Homérico, la Ilíada, néctar es el alimento de los dioses. De hecho lo dice, ¿no? No exento de nepente. Nepente es la flor, es nada más como que pues, una forma muy muy técnica de decir olvido. Era la planta que hacía olvidar a los muertos su infelicidad en la vida y regresar, porque los griegos creían en la reencarnación, volver a la vida una vez que hubieran perdido la sabiduría que habían tenido las experiencias, para que pudieran volver a ser tontos y, como dice Erasmo de Rotterdam, felices. La única que tiene el poder de divertir a dioses y a hombres. Los entrecejos se han desarrollado. Todas estas palabras que suenan como muy rebuscadas, el autor lo hace a propósito. Irónicamente lo hace a propósito. Porque nos está diciendo que así es como hablaban. Así es como hablan estos grandes sabios de la época. Los que todos llamaban sabios de la época. Todos estos profesores, todos estos maestros, todos estos eruditos que todos los tenían como en un pedestal. Y les llama estultos. Si se fijan, en esta oración dice: diga lo que quiera de mí el común de los mortales, pues no ignoro cuál mal hablan de mí, la estulticia, incluso los más estultos. Los estultos eran los cultos, entonces desde ahí vemos la ironía que va a permear toda la obra. La ironía y la crítica. Pero luego, si nos fijamos en el título del programa, del libro, se llama Elogio a la locura. Elogio. O sea, ¿vamos a querer hablar bien de la locura? ¿Estamos a favor de la locura? ¿Estamos a favor de la estulticia? Esa es una duda que permanece a lo largo de todo el libro. Porque en algunas ocasiones parece como si el autor realmente estuviera alabando los beneficios de ser tonto. Como por ejemplo, dice que los niños son tontos y son felices. Dice que los ancianos son tontos y son felices. Pero dice que la sabiduría, el mucho estar leyendo libros, el querer conocer mucho nos envejece. Nos hace cada vez más... Nos hace cada vez vivir menos.
Entonces parece que la estulticia en realidad es un valor, pero luego la critica, luego la critica irónicamente. Hay un pasaje donde dice, añaden a los brutos, los casios, los gracos y el mismo Cicerón, que no fue menos dañoso al Estado romano que Demóstenes al ateniense, Marco Antonino, aunque otorguemos que fue buen emperador y cabría discutirlo. Se hizo pesado y antipático a los ciudadanos por esta misma razón, es decir, por ser tan filósofo, por ser tan sabio. Pero, aunque fuese bueno, según concedemos, tuvo más de funesto, por haber dejado tal hijo, de lo que pudo haber de saludable en su administración. Precisamente esta especie de hombres que se da el afán de la sabiduría, aun siendo desgraciadísimos en todo, lo son por modo especial en la procreación de los hijos, lo cual me parece obedecer a la providencia de la naturaleza, para que el daño de la sabiduría no se extienda más entre los hombres. Así consta que el hijo de Cicerón fue un degenerado, y que aquel gran sabio Sócrates tuvo más semejantes a la madre que al padre, según escribió acertadamente uno, que fue Genofontes. Es decir, que fueron tontos. Nada más quería que notaran. De los gobernantes dice aquí que por ser muy filósofos, por ser muy sabios, no por eso fueron buenos. No por eso la gente eso fueron felices. Se los tachó de los grandes oradores, los grandes políticos que pudieron resolver los problemas. Está hablando de grandes figuras. Está hablando de Casio, que fue junto con Bruto, el que asesinó a Julio César. Los Gracos, que fueron... Tiberio Graco fue el que se opuso a Escipión. El mismo Cicerón, está hablando del mismísimo Cicerón. Cicerón, el orador romano, el gran, el padre de la elocuencia, aquí lo llama. Y está hablando también de los hijos que tienen estos grandes filósofos, estos grandes sabios, estos grandes enemigos de la estulticia. Y dice que fueron tontos. Y ahí tal vez donde habla de los gobernantes y dice que la estulticia, la estupidez, es realmente la causa de que exista un buen gobierno, de que se pueda manejar una ciudad. Porque si no mintieran en sus relaciones las personas, si no fingiéramos, si dijéramos la verdad, tal cual lo pensamos a la otra persona, nunca será posible aguantarnos entre nosotros. Entonces la estulticia es la autora de la amistad. Y teniendo amistades, pues hay un dicho muy popular, que no tiene palancas no avanza. Necesitamos contactos, ¿no? Relaciones para poder ascender de puesto. Y él habla de que la única, el más alto valor, el más alto atributo que puede tener un político es ser estúpido o fingir ser estúpido ante las multitudes, porque entonces va a comprenderlas. Si hay algo discriminador, pero pues estamos en el siglo XV, así es como se hablaba. Va a poder comprenderlas y va a poder manipularlas mejor. Por eso el secreto para él del buen gobierno sería la estulticia. Extraño, ¿no? Es ambivalente, porque por momentos parece, les digo, criticarla y por momentos parece alabarla. Esta es una crítica, según yo. Esa sería mi opinión. Yo quisiera saber la suya. Y le recomiendo mucho este libro. La editorial es Lectorum, creo que se ve al revés. Lectorum. Es una editorial muy accesible y es una buena edición. No está comentada.
¿Una crítica? ¿Una alabanza? ¿Un elogio? ¿O una elegía? Esa es una pregunta que les quiero dejar a ustedes de tarea. Yo soy Cristian Kostielski y este es mi primer crítico del podcast.